En primer lugar, lamentando que no pueda estar físicamente presente en Aruba para este gran momento, en nombre del gobierno de Aruba y en particular el Ministerio de Labor, Energía e Integración, quiero felicitar al Grupo Martinol, Hotel Secrets, don Enrique Martinol y Alejandro y todo su equipo internacional y local con este proyecto de abrir el Recruitment Office en San Nicolás. Refleja su compromiso con Aruba, refleja su compromiso con San Nicolás, pero refleja su compromiso con los trabajadores y profesionales locales del sector turístico de Aruba. Y eso es para nosotros, como ministro de Labor, muy importante. Queremos que nuestros trabajadores locales sean los protagonistas en conseguir los empleos en todos los desarrollos que hacemos. Pero obviamente, el señal que refleja la apertura del Recruitment Office con todas las personas presentes, liderizado por nuestro ministro presidente, el ministro de Turismo, el presidente del Parlamento y todos los miembros del Parlamento, pero también todos los gremios presentes, en particular San Nicolás Business Association, pero también nuestros departamentos de gobierno en San Nicolás. Primero, nuestra oficina de gobierno en San Nicolás liderizado por Terry Gumbs. Nuestro Departamento de Progreso Laboral, DPL, que tiene su oficina en San Nicolás, que apoya, y ellos están presentes también durante esta ceremonia con ustedes, durante esta tarde del viernes. Pero también la enseñanza para empleo en San Nicolás, que vamos a inaugurar fin de agosto. Hemos hecho el compromiso de iniciar con la enseñanza para empleo el Instituto de Capacitación en San Nicolás, que vamos a inaugurar este fin de mes para comenzar a dar cursos de capacitación a nuestra gente para apoyar toda esta transformación energético, económico, todos los hoteles o todos los proyectos que vienen en San Nicolás, también en el sector turístico, en particular el Hotel Secrets. Nosotros hemos depositado nuestra confianza en este gran proyecto y cuando se hacen cosas buenas siempre hay críticas, pero hemos estado ahí con la constancia en el propósito de ver el proyecto hotelero de Secrets ser desarrollado y pronto finalizado, pero hoy estamos para la apertura del Recruitment Office. Estamos muy orgullosos de este momento. Agradecemos su compromiso con Aruba. De mi parte, felicitaciones, éxito, perseverancia y a lograr los grandes propósitos y, más importante, a lograr la gran apertura del hotel este fin de año, y ya comprendo que para inicio del 2025 vendrán los primeros turistas a San Nicolás. El dueño de Charlie's Bar, el papá de Chalito, Charlie, dijo unas palabras que yo he recordado y que quiero repetir en estos momentos que estamos en la premisa de la gran apertura del hotel. San Nicolás is back on track. Pero quiero añadir algo. San Nicolás is back on track with a bright future. San Nicolás lo está back on track con un futuro brillante. San Nicolás está de vuelta en buen camino con un futuro brillante. Y es el compromiso de nosotros, de nuestro gobierno con Aruba, pero sé también que para lograrlo necesitamos a ustedes. Por eso, felicitaciones y un gran abrazo.